Chola Coprodai no es una leyenda. Pero un segundo, ahora sí, perfecto. Hola, muy buenas tardes, qué rico que estén aquí acompañándonos en la presentación del libro de Mariana, quien aprovecho pues para darle la bienvenida. Acabamos de conversar, me dice que no había venido todavía nunca a Casa América Cataluña, así que buenísimo que sea tu primera vez y que esa primera vez sea también de este lado del auditorio. Y a Débora también muchísimas gracias por estar con nosotros, las invito pues a seguirnos, y aquí es nuestra casa, en la casa pues ya como saben muchos y muchas de ustedes, la Casa América Latina, y hoy estamos de celebración, ¿cómo no? Estamos celebrando los 20 años de una editorial tan hermosa, tan necesaria, que nos ha dado tantísimo a lo largo de estos 20 años, que es como es la editorial Almadía, editorial de nacimiento mexicana, pero que tenemos también la alegría y también que celebrar que hace ya 3 años que también se han instalado de este lado del Atlántico, y también todas las posibilidades que eso nos ofrece, porque también nos acercan autores acá, autores del lado de allá. Entonces, bueno, agradecerte mucho, Guillermo, por todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos 20 años. Seguramente un camino lleno de muchísimos aprendizajes, de muchísimas experiencias. Y yo creo que una editorial, aunque es bueno remarcar estas fechas importantes, pero creo que una editorial hay que celebrarla en cada presentación, en cada corrección de texto, en cada rueda de prensa, en cada publicación. Finalmente son los días también en que hay que celebrar, pero bueno, bonito también remarcar que es una tarea constante en el tiempo, que como decía nos ha dejado muchos regalos, muchas alegrías, a ustedes también sobre todo, nosotros pues de este lado como lectores. Y nada, simplemente para no alargarme, desearles una larga vida, una buena andadura, y muchísimas gracias por todo este trabajo que están haciendo, y por eso también al final les vamos a invitar a una copa de vino para que entre todos brindemos y mandemos toda esa buena energía para que estos proyectos tan hermosos pues sigan hacia adelante. Pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Bueno, gracias, Débora, por acompañarnos también en esta presentación. Felices de presentar este libro. Mariana, nos encanta tu libro, y eso es precisamente creo que lo único que yo quisiera decir, que es como un poco la semilla de Almadía, que es como esta idea tan bonita de compartir cosas que nos emocionan profundamente, ¿no? Y después de tantos años ya en el oficio, la gran ventaja de este oficio tan hermoso es que te sigues encontrando con libros sumamente maravillosos que te emocionan, y eso es un poco lo que queremos compartir y lo que queremos celebrar con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos, y les dejamos la palabra a Débora y a Mariana. Buenas tardes. Bueno, ok, ¿el audio? Bien. Antes de ponerme a hablar yo, voy a dejar que digas tú algo, porque siempre me violenta mucho en las presentaciones cuando le tiran, o sea, yo ahora me pasaría 5 minutos haciendo mi tesis aquí, te tiraría una pregunta, tú estás esperando y luego no puedes ni saludar a la gente. Hola. Hola a todas y todos, muchas gracias por sacar el rato para estar aquí, muchas gracias a Casa América Cataluña por invitarnos, gracias Guillermo y gracias Almadía por darle una casa a Niña Pájaro Glaciar en otros lugares distintos a Colombia, y bueno, gracias Deb por acompañarme en esta conversación. A ti, bueno, he de decir que esto es puro nepotismo, la cuestión es que somos amigas, por eso estoy aquí, ¿vale? Entonces, no es que yo sea la mayor experta del mundo en lo que vamos a hablar, aunque un poco sí, pero es una elección de pura amistad. Así que bueno, quería empezar con algo previo, antes de hacer el experimento que no le he contado a Mariana que he hecho con su texto. Y quería hablar un poco del género para empezar, porque yo pienso, bueno, cuando yo lo veo, pienso, tiene mucho sentido para Mariana haber escrito esto, pero si tú lo quisieras encasillar, pues no es encasillable. Estamos ante una... No sé si alguna lo habéis leído, porque como ya lleva un tiempo rodando, pues sabéis que estamos ante una autobiografía, un libro de naturaleza, de escritura de naturaleza, quizá también una especie de narrativa poética, quizá también un ensayo. Y entonces todo esto se junta de alguna manera. Además, como el hilo también tiene algo como de flujo de conciencia, porque no hay una o sea, no empieza y está todo ordenado con su giro, punto de giro, no sé, no tiene una narrativa normal como ni siquiera de ficción. No sé si tú te planteaste esto de entrada, ¿qué quiero hacer con este texto? O te salió así y de repente te lo encontraste como así. Yo no me planteé nada. Pues esto ha sido para mí ha sido muy lindo esto,
justo que acabas de decir, que no es fácilmente encasillable porque no era mi objetivo, pero luego me alegra un montón que sea así. O sea, me gusta cuando las cosas no son fácilmente encasillables, sobre todo cuando formamos parte de un sistema y de una sociedad que tiende a buscar eso, como a buscar las cosas que son fácilmente etiquetables, y esto cabe acá y esto lo clasificamos aquí. Entonces me alegra que ese haya sido el resultado, pero no era mi objetivo. No fue como que, me planteé, voy a escribir esto de esta manera para que la gente luego no lo pueda clasificar fácilmente. Y a mí lo que realmente me pasó con el libro fue que, pues yo de entrada tampoco fue como, voy a escribir un libro. O sea, yo sabía que quería escribir y dije, bueno, tal vez esto va a tener forma de libro. Pero lo que empezó a pasar, y como lo he descrito en alguna otra presentación en torno a preguntas de este tipo, es que yo siento que el libro me pidió ser escrito así. O sea, yo realmente me sentía poseída. No sé, o sea, me imagino que a cada persona esto le suena distinto, pero yo me sentía poseída por el libro. O sea, yo me despertaba y lo primero que quería hacer era sentarme a escribir. No pensaba, me voy a sentar a desayunar, voy a hacer esto o lo otro, sino como, todas estas cosas que me quiero sentar a escribir, y me sentaba y luego como, bueno, ya tengo que parar en algún momento, y estaba todo el día. O sea, fue una cosa que me tomó por completo, y a mí me ha gustado escribir desde hace muchísimo tiempo, y digamos que el eje de a lo que me dedico ha estado muy atravesado por la escritura desde hace mucho tiempo también, con lo cual sentirme tomada por el deseo de escribir algo no es que fuera algo nuevo o algo raro, pero sí lo sentí de una manera que yo no lo había sentido nunca. O sea, sí me sentí poseída por algo. Claro, lo otro que quería plantear es que es una escritura muy distinta a todo lo que al menos se había visto hacia afuera. No sé si tú privadamente también habías hecho algunos otros intentos o producido algunos otros textos en esta línea, pero todo lo otro venía de otro lugar, y estos días hemos estado hablando de cómo también, de algún modo, cuando siempre escribes lo mismo durante muchos años, te sientes igual un poco como atrapada en un formato que también tiene sus ventajas y sus desventajas, y a veces resulta un poco incómodo hacer siempre lo mismo, y no sé si también nació como de algún modo como una especie de antídoto, como una liberación. Sí, yo, pues hace no tanto tiempo, o sea, ha sido todo un proceso también, porque el libro ya justo ahora en abril cumple 2 años de haberse publicado en Colombia. Entonces pues han sido 2 años también y muy bello lo que pasa en estas conversaciones, porque es como en la pregunta va madurando lo que yo entiendo sobre el libro. Y hace un par de semanas estaba, no sé, mientras me duchaba, que les pasará, cierto, que uno se ducha y pasan tantas cosas, y me empezó a encajar como en la historia, darme cuenta que yo nací en Manizales. Me fui de Manizales cuando terminé la universidad y viví 10 años en Medellín, y en algún momento decidí volver a vivir en Manizales, y mientras estuve viviendo en Manizales fue que escribí el libro. Y el libro se publicó en abril y yo me fui de nuevo de Manizales en mayo. O sea, fue como que me estaba duchando y pensé yo, wow, Manizales me llamó a escribir el libro, y fue como que terminé el libro y me expulsó otra vez. Fue como que fui a Manizales, y esto puede sonar cursi, pero pues lo sentí muy real para mí. Yo es como si hubiera ido a Manizales a volver a nacer. O sea, como nací allá y Manizales me llamó a que volviera a nacer allá, como con un encuentro distinto con ese territorio. Porque yo cuando me fui de Manizales me fui con rabia, como con pereza, un lugar muy conservador, como para mi gusto, y cosas con las que yo no encajaba y tal. Entonces me fui peleada con Manizales, y cuando volví fue todo un proceso de reconciliación, que fue de donde salió el libro. Y siento que eso fue uno de los grandes regalos que me dio Manizales al llamarme a estar ahí otra vez, que fue ese renacimiento de permitirme escribir de una manera que yo había explorado, pero siempre de manera muy íntima. O sea, como que no lo compartía, era como exploraciones mías, de curiosidad de otras formas de escribir, pero no, como que no pensaba nunca que fueran a ir a otro lado, porque claro, estaba muy habituada a que mi forma de escribir era lo que compartía en el blog, o lo que compartía en artículos de revistas o cosas así que me invitaban a sí, como un corte más pedagógico, más ensayo y tal. Y fue, yo creo que parte de la posesión fue eso, la sensación de liberación de una energía creativa, pues que estaba ahí, que había estado muy estructurada por otras formas, y que de repente fue, voy a permitir que esto salga de la forma en la que quiere salir.
Y pues el chiste que tenemos con Richie, mi compañero, es que el libro me lo dictó la gata, porque ella siempre estaba al lado mío y como que es como, claro, esto porque fluyó también, porque ella estaba todo el rato al lado dictándome. Pero a mí, yo sí siento que el libro es como si hubiera sido dictado, o sea, como si hubiera sido dictado por el lugar en el que estaba, por esa casa en la que estaba, o sea, desde el estudio de la casa en la que yo estaba viendo en ese momento, yo hacía, o sea, no lo veía siempre, pero me asomaba así y veía el Cumandá y veía el páramo, o sea, como que había todo un tema de las fuerzas de ese territorio en el que yo crecí, con el que me estaba reencontrando, que me estaba dando como ese... Sí, la posesión creativa y el flujo creativo como de ese renacimiento y ese reencuentro con la escritura desde un lugar distinto. Bueno, me viene bien que acabes con esta idea, porque de hecho el experimento que hice, le pedí a Mariana hace un par de semanas igual que me pasase el manuscrito y tengo un programa de escritura que calcula cuántas veces repites las palabras. ¿Lo has hecho? No. Okay. Entonces yo dije, bueno, porque yo estaba aquí pensando, es que este libro tiene millones de ramificaciones de temas que yo podría sacar aquí, ¿no? Es un libro en el que yo cuando lo leía me iba parando, no solo para ver que era, no sé, un bicho fue, por ejemplo, que pues no sé, lo tenía que ver la foto, o el Cumandá cómo era, o lo que fuera, sino también como de temas, ¿no? De pararme a pensar esto que ha dicho, y básicamente en cada página tienes 10 o 12 cosas en las que te podrías parar a pensar. Entonces yo estaba ahí debatiéndome en mi casa, qué digo aquí hoy, y me acordé del lexicón de Emily Dickinson, que es pues esto, una lista en su poética de todas las palabras más usadas que no sean palabras funcionales, digamos, ¿no? Que le den la identidad al texto. Y lo puse y entonces he decidido guiar ahora a partir de la conversación a partir de las palabras que más has usado. Entonces las voy a juntar, las he juntado un poquito por categorías para, pues no esto, pero piensa cuál puede ser la que más has usado. O sea, casa, diría que indiscutible. Absoluto, casa. Casa con mucha diferencia. Ya. Y entonces yo he agrupado con casa otras que también salían muchísimo, como montaña, las plurales también los he incluido dentro de montaña, tierra, glaciar, paisaje, laguna, colegio, isla, patio, apartamento, páramo, manizales, Islandia, ¿no? Estará en la categoría de lugares. Dicho esto, el libro empieza, lo voy a leer yo, pero luego el resto de trocitos los va a ir leyendo ella. Pero el libro empieza, el corazón aceleradísimo, revoloteando, tratando de salirse del pecho. Está atrapada en una caja de concreto en la que no sabe cómo entró y tampoco sabe que el animal enorme que la mira no quiere hacerle daño, quiere ayudarla a salir. Yo también quiero salir. Está hablando, para quien no haya leído las primeras páginas, de un pajarito que entra en su apartamento. Y luego dice, y son trocitos que he juntado en el mismo primer capítulo, pájara cansada y asustada, y después, como un pájaro atrapado que está tratando de seguir la voz de la luz, lanzándose contra ventanas que no abren con la esperanza de atravesarlas o hacerlas caer. Y luego dice, quise por lo menos darle las gracias por su accidental visita, y se fue volando y no alcancé a hacer nada de eso. Solo pude verla volar, que era realmente todo lo que necesitaba. Y esto es el primer capítulo. Y después en el 17, puedes encontrar ahí al final de todo, se lo he marcado yo porque ya no sabía nada de esto, sorpresa todo, lo que hace es, vuelve a sacar este mismo tema y se convierte el libro en una narración circular de algún modo. Entonces, léelo, please. Esta primera. Sí, de principio al verde. Vale, escuché una voz, no, un coro, pero no supe bien de dónde venía. Pudo ser una voz interna, como una resonancia de mi cuerpo, diciéndose a sí mismo, basta de decirnos mentiras, ningún mono de tu tamaño está hecho para vivir todo el tiempo tan arriba. También pudo ser la señal magnética de la tierra que tanto había deseado y que ni siquiera sabía cómo podía escuchar, pero que igual me decía en susurros, la casa no es un edificio. También me decía, baja, 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 cuando estás tan arriba no te puedo hablar igual. O fue el glaciar moribundo hablándome desde lejos y desde adentro al mismo tiempo, desde el reflejo suyo en mi paisaje interno, diciéndome algo que ya me había dicho antes, no puedes seguir subiendo eternamente. O fue la reinita, con sus preguntas sobre la casa y sobre la jaula y con su invitación a salir a los árboles y a recordar que es por los pies que la tierra me habla. Mi cuerpo empezó a responder disimuladamente, como con timidez o con miedo o con vergüenza. Sí, la casa no es un edificio. Necesito bajar.
Creo que empiezo a entenderlo. Gracias. Se me empezó a llenar el paisaje interno de una necesidad desesperante de pasar más tiempo a ras de tierra. Entonces, como la tesis del libro, porque ya en su mismo título lo plantea, es niña pájaro glaciar, como podía ser niña tantas otras cosas, niña abuela matas, niña lo que fuera, y yo, que vengo del mundo del cine, entonces ayer te estaba contando precisamente que normalmente en las estructuras cinematográficas, cuando el personaje protagonista entra en su primera escena, suele expresar de un modo más o menos obvio un deseo, algún anhelo que tiene. Entonces yo me pregunto, es una tesis mía, pero esta protagonista que se siente pájaro en la primera escena, porque se identifica con el cuerpo de ese pájaro, que tiene el corazón acelerado, que quiere salir, que está cansada, asustada, que se lanza contra ventanas que no abren, que solo necesita verse volar. Y teniendo en cuenta que hablamos de casa muchas veces, pienso, es el libro una búsqueda de lo que es hogar, de lo que significa casa, de dónde el cuerpo se siente en casa o no, y con qué o con quién, y rodeada de qué o quién. Sí, 100%. O sea, por eso pensé, cuando dijiste lo de la presencia de la casa, o sea, cuando dijiste lo de las palabras que se repiten, pensé yo, bueno, casa, me imagino que debe estar ahí, porque, pues, y conectándolo con lo que contaba ahorita, no, yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a escribir. Yo no me senté a decir, bueno, voy a abordar esto y voy a explorar las aves y voy a hacer esto y tal, sino que yo, pues realmente lo que pasó fue que lo que ahora es el primer capítulo del libro fue un texto que escribí en un taller de escritura creativa y que quedó ahí. Y luego tiempo después fue como, bueno, a mí ese texto me gustó, a ver qué pasa si me siento a escribir alrededor de eso, y fue, bueno, le empecé a trabajar a lo que ya estaba escrito, y ese texto me llamó a otras aves. O sea, era un texto sobre una situación real de una reinita canadiense que se metió al apartamento. A mí me dio mucha angustia porque pues tengo 2 gatas, yo no quería que la mataran, en fin, como toda esta situación. Y mientras lo estaba puliendo y estaba volviendo como a reescribir y terminaba, fue como, ahora quiero escribir sobre los bichofués, porque era como las aves que escucho todo el tiempo, bueno, que escuchaba ahí todo el tiempo mientras vivía en ese lugar. Pero todo esto empezaba con esta es mi casa, pero ¿qué es mi casa? ¿Cierto? ¿Qué es mi casa en relación con los otros seres con los que yo me estoy encontrando todo el tiempo? Y como les contaba el libro, sucedió la posesión, sucedió volviendo a Manizales, que fue pues era mi casa en la que nací y crecí, y del lugar del que me fui sintiendo, esta no es mi casa, como yo no soy, esto no me interesa, yo no soy de aquí, y pues yo creo que no sé, o sea, casi que me atrevería a plantear que esto puede que les pase a quienes se van así de los lugares, pero pues puedo hablar solamente de mí, y yo creo que la pregunta quedó precisamente ahí por eso, porque me fui como, esta no es mi casa, y al irme, esta no es mi casa, pues me voy entonces, bueno, si esta no es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es mi casa si no es esto? ¿Qué es mi casa si no es la ciudad que me dijeron de la que me tengo que sentir orgullosa porque nací? Yo decía, pero orgullosa por el accidente de haber nacido en cualquier parte, o sea, como por qué. Y bueno, y justo ahorita le contaba a Guillermo que cuando yo llegué a vivir a Santiago, que fue donde viví después de vivir en Manizales, tenía la sensación de, esta es mi casa, aquí me voy a quedar por siempre, o sea, como ya llegué a donde voy a vivir definitivamente. Y luego fue como, no, tampoco. Entonces siempre la pregunta de cuál es la casa, porque finalmente en todos los lugares en los que yo he estado he sentido la casa, y la sensación que he tenido en estos pocos días que llevo en Barcelona ha sido de estar en mi casa, o sea, no solamente porque estaba en la casa de una amiga que me ha recibido como en mi casa, sino porque salgo y todo se me hace conocido, o sea, todo es nuevo. Por supuesto, la última vez que estuve acá fue hace 7 años, han cambiado muchas cosas, pero al mismo tiempo la sensación es de que nunca me fui. Entonces, para mí la pregunta de la casa, o sea, como que esto fue como una cosa que me la terminó de formar. Yo siento que era una pregunta que estaba ahí, que yo había explorado sin darme cuenta necesariamente de que esa era la pregunta, y que en el proceso de escribir el libro fue como un poco destilándose que por lo menos una de las preguntas es esa, es como, ¿qué es la casa? Bien, tesis correcta. Tesis correcta. Segundo grupo de palabras está encabezado por la palabra cuerpo.
Y entonces de cuerpos están relacionadas ojos, que salen mucho, manos, corazón, cabeza, lágrimas. Y yo la he juntado con otra que también salían mucho, que la idea sería como las emociones. La que más sale es miedo, después dolor, amor, vacío, mentira, muerte, tristeza y belleza. Planteas el cuerpo en el libro como pues, guardador de recuerdos, incluso cuando la mente no los tiene presentes, como instrumento de empatía y de acción, de cuidado hacia los otros seres de todo tipo, como testigo, ¿no?, de cambio en el paisaje, en lo que tiene alrededor y también en el paisaje interno. Como experimentador de estares y malestares, que esto es una idea muy bonita también, que traen información valiosa. Y también como cuerpo, como parte del resto de cuerpos que hay en la naturaleza sin que el nuestro, por antropocéntricos, sea ni más valioso, ni más adecuado, ni más nada. Esta idea de no apartar los malestares, de sentirlos con todo el cuerpo, es algo que para mí está como atravesada toda la narración de esto, de darte cuenta de que lo que siento, cómo me siento, lo debo sentir, efectivamente. ¿Piensas que es uno de los grandes aprendizajes de tu vida? Yo diría que es más bien una de las grandes preguntas. También, sí, porque, y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuerpo no es una palabra que yo hubiera pensado que aparece tanto, y es de hecho es una palabra que me cuesta no por la palabra, sino por la sensación. O sea, precisamente que otra de las cosas que exploro en el libro, que suceden en el libro, es como todo un tema de preguntas en torno a las palabras. O sea, ¿qué significa decir algo? Porque es que uno puede decir tantas cosas se pueden decir sin realmente experimentarlas. Y yo siento que a mí eso me ha pasado mucho con el cuerpo. O sea, también, de nuevo, me podría atrever a decir que eso es algo que en general nos atraviesa mucho como civilización, o sea, como un tema de nombrar y de no realmente estar presentes en el cuerpo con eso que se nombra, pero sí puedo hablar directamente de mi experiencia con eso, y ha sido eso, o sea, de estar de tener una tendencia mucho a escapar del cuerpo, y de venir de una temporada de notarlo y de por lo tanto no querer escapar. Y entonces, ¿qué significa no escapar? ¿Cómo hago cuando me doy cuenta o sea, porque uno no puede no estar en el cuerpo realmente, ¿cierto? No se puede no, pero sí se puede tener la atención tan en otro lugar que realmente el cuerpo está como... Bueno, los malestares, ¿no? Exacto. De no sentir el malestar, ¿no? Exacto, que es algo que también nos han, bueno, estamos como acostumbrados a que esa sería la estrategia válida, ¿no? Exacto, como evitar. Exacto, entonces a mí por eso diría, no sé si diría tanto un aprendizaje, sino más bien una pregunta. Por supuesto, con la pregunta, pues han venido aprendizajes, pero para mí se siente como una pregunta muy presente, como qué significa estar en el cuerpo y de qué manera puedo cultivar la práctica de estar en el cuerpo, pues en medio de una sociedad que en general nos enseña que no es un buen lugar para estar, ¿cierto? En medio de un montón de cosas que, pues, que le pueden pasar a uno en la vida que hacen que uno no quiera estar en el cuerpo, y digamos, una que puede parecer muy trivial o que puede parecer muy tonta, pero que para mí cuando la noté fue muy fuerte y la he tenido muy presente, es lo que implicó para mí hacer educación física en el colegio. O sea, era horrible, horrible. En el colegio lograron de verdad que yo odiara moverme. Y eso es hacerle mucho daño a un ser vivo. O sea, ¿cómo es posible que a uno le hagan eso? Y es como... Claro, de ahí para adelante muchos años con una relación súper difícil con el movimiento, de mucho resentimiento con el movimiento, y luego, a ver, no, moverse no puede ser esta cosa tan horrible que me forzaban a hacer, y debe haber otras formas de moverse. ¿Cuáles formas de moverme hay que me permitan disfrutar el hecho de ser un cuerpo? Y esa pregunta está en este momento muy presente en mi vida, y pues muy presente desde acá. No me atrevo a decir que tengo nada cercano a una respuesta, pero por lo menos tengo la pregunta. O sea, como que la pregunta está ahí, y el tema del cuerpo, de nuevo, sí, creo que es como otra pregunta, la pregunta de la casa, la pregunta del cuerpo, que además pues son en el fondo la misma pregunta. Exacto, sí. ¿No? Como que el cuerpo que se siente o no se siente a gusto haciendo qué, cómo y con quién, ¿no? En qué lugar.
Vale, pues llegamos a la tercera y esta también tiene como dos patas, si quisiéramos separarlas, pero no queremos separarlas porque también separarlas sería contrario al libro en sí mismo, que son los seres que pueblan el paisaje interno de esta protagonista que eres tú. Entonces, por un lado tenemos la palabra humanos o personas, tal, que luego ya deriva en seres concretos como mamá, abuela, lirio, que es una perra, niña, bueno, león. Y luego, en paralelo, al mismo nivel, de hecho, el mismo conteo de palabras tiene árboles que humanos y animales, tiene un pelín más, 3 más, pájaros, gata y gatos, gaticos, todas sus versiones, perro, lo mismo, palomas, cucarachas, bichofués, afrecheros, pomarrosas, flores, matas, plantas. Entonces, antes de ir a hablar de esto del paisaje interno, que ahora llegaremos, yo no podía no compartir mi párrafo favorito del libro entero, que es que ya lo compartí en una newsletter, que es que me encanta, que es el número 3 y es cortito. A ver, el número está... A ver si lo encuentran. Dios mío. El número 3. Es en el capítulo 5, lo de Rosa, mucho antes que Rosa. Ah, ok. A ver. Ya casi lo encuentro, lo prometo. No, es que, ya vi el 3. Este es un 3. Sí, ya, está sí, ahora sí, ya. Ya. Mucho antes de que Rosa llegara a mi vida, o sea, cuando yo estaba mucho más chiquita y todavía ni siquiera hacía planas para aprender a escribir y todavía ni siquiera hacía... Perdón, voy a volver a empezar. Mucho antes de que Rosa llegara a mi vida, o sea, cuando yo estaba mucho más chiquita y todavía ni siquiera hacía planas para aprender a escribir, estábamos en la casa de mi tío y yo me desaparecí un rato y cuando llegué le dije a mi mamá que había estado haciendo el amor con una perra. El susto de mi mamá no duró mucho porque ahí mismo le expliqué bien qué era lo que estaba haciendo. Yo miraba a la perra con amor y ella me miraba con amor y para mí eso había sido hacer el amor. Y hoy me sigue pareciendo que tiene sentido porque el amor se materializó en nuestro intercambio de miradas, o sea, se hizo. Así como un Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, uno puede llegar y decir, hágase el amor y va y se mira a los ojos con una perra. Os digo, es que tiene momentos brillantes, pero esto yo cuando lo leí me quedé muerta. Y luego, no es que lo diga y no, o sea, ella fue bajar del aeropuerto, la voy a recoger al aeropuerto, y lo primero es empezar a gritar poseída por un carrito con 4 perritos minúsculos y les habla a todos los perros que encuentran por la calle, les habla, pongan la cara que pongan sus dueños, les grita, ¡oh! ¡Cuchi! Es así. Yo digo, yo ya voy al lado como, yo soy esa señora. Es una loca. Sí. Y incluso hemos hablado, pero no habíamos hablado de esto de cuando los animales te miran a los ojos. Uf. Ella esto le parece... No, mejor momento de la existencia. Claro. El encuentro de la mirada con otro animal, fuerte. Me dan ganas de llorar. Perdón. Bueno, entonces si juntamos los espacios, las casas, las ciudades, los lugares, más estos seres, que se genera esta idea que es absolutamente brillante y que ahora hablamos, que es la idea del paisaje interno. Entonces, este es el número 4, si lo quieres leer directamente de ahí, si no también lo puedes 4, explicar. Este sí lo encontré rápido. Vale. Yo creo que el amor funciona así. Cada vez que alguien ama a otro alguien, humano, montaña, perro, árbol, pájaro, culebra, gato, glaciar, el amor toma a ese alguien amado que está afuera y lo refleja hacia adentro del que siente el amor, creándole un paisaje interno que a medida que se enriquece con nuevos amores se va volviendo más y más amplio. Si el que siente el amor es un humano que se empeña en amar solamente a otros humanos, su paisaje interno será un espacio lleno de reflejos de humanos y vacío de reflejos de cualquier otra cosa. Si el que siente el amor es un humano que ama humanos y también ama montañas, perros, árboles, pájaros, culebras, gatos y glaciares, entonces su paisaje interno tendrá que ser mucho más grande para que quepan los reflejos de todas esas personas. Y así, sin enterarse, el humano que siente esos amores también le regala al reflejo de los glaciares un reflejo de una montaña en la que pueden apoyarse. Y a los reflejos de pájaros les regala reflejos de árboles en los que pueden anidar, y así con todo lo que ama, potencialmente hasta el infinito.
O sea, es como si el amor fuera coleccionista y su propósito fuera el de ayudar a nacer nuevos universos reflejados dentro de todos los seres capaces de amar. Se oyen murmullos, ¿eh? Esto es, bueno, para mí es una idea brillante realmente y como yo digo, bueno, a mí no me suena haber leído esto en ninguna otra parte, igual variaciones sutiles, ¿no?, de la idea, pero no llamándose paisaje interno. ¿Esto se te ha ocurrido a ti? ¿Tú lo has leído en algún sitio? ¿Te vino? No que yo recuerdo. ¿Te lo dijo la gata? Me lo dijo la gata. ¿Y te lo dijo cuando estabas escribiendo o era una idea que ya tenías previa? No, pues mira que ahí en el proceso de escribir el libro pasaron varias cosas. Pasaron varios tipos de cosas. Un tipo de cosa fue que mientras yo estaba escribiendo, se me revelaba en lo que salía cosas que yo era como, ¿esto de dónde salió? Que este fue una de esas. Exacto. O sea, yo estaba escribiendo esto todo, para quienes no lo han leído, es todo en torno a una relación específica con una perra, con Lirio. Y yo además estaba llorando mientras escribía, porque lloré mucho escribiendo este libro, lloraba y lloraba y escribía y escribía. Y en esta parte yo estaba llorando y mientras escribía, siento que, pues por un lado fue que esto fue, o sea, como dentro de la categoría de tipos de cosas que pasaron, fue una metabolización de duelos muy impresionante, porque como que ponerlo en palabras, claro, el tema del cuerpo, todo. Mientras lo estaba escribiendo y lloraba, me sorprendí. Yo como, esto me explica, o sea, para mí fue muy placentero escribirlo porque fue como, me daba placer, esta es mi teoría de la existencia, tiene sentido para mí y de repente entiendo mi relación con el amor y con el mundo por esto que acabo de escribir, que me dictaron la gata y la montaña y todos los otros seres que estaban alrededor. Y otra cosa que pasó que está relacionada con lo de los estares internos y por lo tanto con lo de los paisajes, pues, y con el amor, es que cosas que yo había pensado y las que había escrito por ahí en notas como sobre esto me gustaría escribir algún día, luego fue como acá iba pasando algo que fue como esto me hace pensar en eso, que es por ejemplo lo de la presencia de la tristeza en el paisaje interno. O sea, había pensado en la presencia de la tristeza y de hecho ayer cuando te dije que la risa es muy brusca, me pasó en un momento así, o sea, me vino en un momento así en el que yo estaba llorando y estaba muy dichosa de estar llorando porque llorar es muy rico cuando uno se lo permite y me dio risa y sentí que la risa me espantó el llanto y yo como, no me lo espante, o sea, porque es tan brusca la risa. Y luego cuando escribí sobre la presencia de la tristeza en el paisaje interno y como de la delicadeza de ese momento, fue ese otro tipo de momento que fue el que había pensado antes y luego tomó forma aquí, pero este específicamente, el de la teoría del amor, sucedió mientras lo escribía y yo recuerdo lo sorprendente que fue para mí mientras lo escribí, porque fue como, esto tiene toda la claridad y gracias a lo que sea, bueno, pues a todo. Que sepas que yo le he preguntado a la inteligencia si esto lo había escrito alguien de algún y no ha sabido darme. Ya, bien. ¿Ok? Es tuyo. Que si lo oís en otro lugar, es suyo. Esto es copyright. Vale, la siguiente categoría se relaciona con un concepto que tratas en el libro, que también me parece un concepto muy interesante y que también lo atraviesa todo, y está encabezada por la palabra tiempo, pero también palabras, recuerdos o recordar, voces, nombres, memoria y conversaciones. Y la idea que tú lanzas ahí y que lo permea todo con este sentimiento es lo del síndrome de línea de base cambiante, que igual lo quieres explicar tú, o sea, no te he cogido el trozo, pero bueno, el síndrome de línea de base cambiante o efecto de línea de base cambiante, básicamente en lo que consiste es en que nos acostumbramos a las cosas. Entonces, les voy a poner un ejemplo, el directo de mi relación con las montañas del lugar en el que yo crecí. Manizales tiene cerca unas montañas nevadas que yo recuerdo haber visto siempre, o sea, siempre han estado ahí, pero la nieve que cubre la montaña cada vez es más poca, que cubre esas montañas cada vez es más poca. De hecho, eran 3 nevados antes, el Cumandá y el Polecacazué, y uno que se llama el Cisne, no sé cuál es el nombre indígena de ese, a mí me gusta más decir esos nombres porque los otros son el del Ruiz y el Santa Isabel, pero eran esos 3 y el del Cisne ya ni siquiera le cae nieve. O sea, yo crecí viéndolo con nieve y luego ya no.
y luego el Poleka-Casué crecí viéndolo con nieve y ahora ya no tiene, o sea, el glaciar está prácticamente extinto, o sea, aparte del glaciar hay nieve, o sea, como que están las dos, la nieve se fue extinguiendo, el glaciar está a punto de extinguirse, y el del Cumandá igual, va para arriba, para arriba, para arriba, y eso básicamente se deja de notar porque uno se acostumbra, o sea, uno lo empieza a ver y como el cambio es tan paulatino, uno lo integra a la cotidianidad, entonces la línea de base cambiante, es la línea de base con la que estoy acostumbrada a relacionarme con esa montaña va cambiando, con lo cual nunca parece que hay un cambio tan dramático, pero cuando uno ve las fotos de los años 80, cuando yo era niña, es como, ah, claro, de repente se ve el dramatismo del cambio y pues eso me imagino que acá pues lo podrán aplicar de la manera que resulte que tenga sentido con alguna montaña, con algún río y estos cambios que se van dando. Sí, pero también, o sea, yo o sea, como idea lo estaba también relacionando como, o sea, en el libro me da la sensación de que hay como una especie de toque de atención a no normalizar esa pérdida, ¿no? Ya, sí, sí, a esa disminución interna de todo tipo, ¿no? Mi paisaje interno se empobrece y como va tan despacio, yo no me voy dando ni cuenta, o, sí. ¿no? A todos los niveles. Y en relación a la parte de las palabras, a mí me parece como la protagonista, digo protagonista siempre, aunque bueno, eres tú, no pasa nada, pero es como este personaje, claro, este personaje, digamos, la veo como luchando constantemente por recordar lo que fue de otro modo, por nombrar todo lo que la rodea, ponerle palabras, por conversar, o por escuchar primero y luego por conversar, pero se encuentra con una limitación que las has apuntado antes, que es el lenguaje, el mismo lenguaje, que pues por una parte facilita algunas cosas y por el otro lado enjaula. Y de hecho el trocito que es el 5 habla de esto, ¿no? De cómo el lenguaje de repente se convierte en algo dañino y al universo no le gusta. Leo esa parte. Leo. Vale. También me gusta escuchar las conversaciones entre otros humanos, porque las palabras que se inventó la Tierra en los humanos me parecen bellísimas. Procuro recordar que también son muy tramposas, porque invocan a las manos pequeñas que quieren agarrarse de algo y por lo general lo logran, se agarran durísimo. Y entonces pienso que entendí y que puedo explicar racionalmente los detalles de lo que se ha dicho, y se hace muy difícil dejar que las palabras sean libres y resistir el deseo de que la mente jaula las persiga. La palabra dolor, por ejemplo, no genera dolor, así que parece que lo agarra, pero realmente no lo entiende, así como las jaulas no entienden a los pájaros y por eso es que los encierran. Y lo mismo pasa con la palabra miedo, y soledad, y dicha, y asco, y placer, y mano, y oreja, y yaguarundi, y perro, y tilacino, y pájaro, y glaciar, y todas las otras palabras que, aunque sea con buenas intenciones, encierran al universo. Cuando pasa mucho tiempo ahí, encerrado, el universo se aburre y deja de comer y deja de cantar y se arranca las plumas del desespero y se enferma y se muere. Cuando mi mente jaula decide aferrarse rígidamente a lo que cree que entiende en las conversaciones humanas, termino así, como el universo, desesperada arrancándome las plumas. Se me ocurre que lo que pasa es que algunas palabras humanas son muy jóvenes en el mundo y por eso les cuesta reconocer sus propios límites. Son portales, pero también son trampas. Quieren ser como el amor, coleccionando cosas y tratando de hacer paisajes internos, tratando de darle forma a lo que no necesariamente tiene forma, y lo que terminan haciendo muchas veces, por falta de experiencia, no son verdaderos reflejos de las cosas que aman, sino unas réplicas muy frágiles que por dentro están huecas. Esto me hacía pensar en cómo, siendo alguien tú que básicamente se dedica a la comunicación y al lenguaje, no sé si esta idea, que por otro lado es lo que es, o sea, no te inventas nada, supone una tensión a la hora de manejarte en el día a día y de hacer el trabajo que haces. Y también me pensaba, y no sé si por ahí tiene sentido, en que tú además, por otro lado, dibujas y haces fotos y lo mezclas todo. Y no sé si eso también es una manera de como intentar que no sea tan limitado, ¿no? Sí, yo creo que o sea, este interés por las diferentes formas de la comunicación, lo puedo ver en este momento como una intuición de eso, de la limitación de las palabras, porque me han gustado siempre, ¿cierto? Y desde muy chiquita
Como que una de las cosas que me ha contado mi mamá de mi infancia, además de que era muy conversadora, fue que me gustó, o sea, que aprendí a leer como muy precoz y como muy quiero leer ya, y entonces que usaba unas palabras, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando en el colegio nos explicaron la diéresis, yo era como, ya, o sea, cuento viejo, hace rato yo ya sabía cuál era la diéresis, o sea, mucho interés por el lenguaje verbal, como mucha fascinación, pero al mismo tiempo mucho deseo de dibujar y explorar otras maneras, imagino que en parte por esa intuición, pero yo creo que recién lo pude verbalizar, que es que eso es parte de lo, como de lo bello y de la trampa que tienen las palabras, que hay cosas que hasta que no se verbalizan, como que uno no las puede agarrar del todo, pero luego una vez uno las ha agarrado en palabras, siente que las agarró, pero mentiras, o se le olvida que no es solamente eso, ¿cierto? No es solamente nombrar, como por ejemplo lo del cuerpo. Y se ha vuelto más consciente esta exploración del dibujo y como de otros medios de relación con otros lenguajes, precisamente por esa sensación todo el tiempo de que las palabras se quedan cortas. Y sí, o sea, y pues como la otra parte de la pregunta de la sensación de tensión en el proceso de escribir, me pasa que ahora que lo pienso, pues esto lo estoy pensando acá en este momento en relación con el libro, pues porque claro, como que el escribir esto sobre las palabras también fue como con lo del amor, guardando las proporciones de su efecto en mí, verbalizar cosas para mí en mi relación con el lenguaje, que luego después de escribir lo tengo muy presente en otras cosas que escribo por eso, es que qué es lo que estoy tratando de agarrar aquí, cuáles son las palabras que realmente quiero usar para esto y realmente hasta qué punto quiero usar palabras o preferiría usar otra cosa, o en qué momentos prefiero que no haya nada, porque a veces lo que se necesita para uno relacionarse con otros lenguajes es precisamente no tener el ruido del lenguaje verbal metiendo cosas, ¿cierto? Porque se puede volver muy intrusivo. Y, y bueno, y con el lenguaje verbal me pasa eso, y pues como está la experiencia de no estar atravesado por la verbalización es muy difícil, o sea, la práctica de meditación tal vez lo puede medio uno acercar hacia eso, pero no necesariamente. Quien haya hecho el ejercicio de estar un rato en silencio sabrá que uno no está realmente en silencio, sino con su propia mente que empieza a verbalizar todo lo que está pasando alrededor. Entonces, sí hay un tema de tensión con el lenguaje verbal, de fascinación, porque me parece, además, y cada oportunidad que tengo de señalar esto la aprovecho porque o sea, además está el lenguaje verbal, la oralidad y el lenguaje escrito, que es toda otra cosa y es una locura y es línea de base cambiante. Hemos normalizado este milagro que es que compartamos un código de este nivel de sofisticación en el que yo estoy haciendo unos sonidos básicamente aleatorios con mi boca pues que podría ser cualquier cosa, pero que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y lo pueden traer y asociar con sus propios recuerdos y sus propias experiencias que de otra manera no podría pasar. O sea, yo podría estar aquí sentada en silencio y haciendo dibujos y mostrando otras cosas y tal, pero el lenguaje verbal tiene una cosa de un nivel de detalle que es muy, muy rico y que por eso me atrae tanto y que yo creo que por eso también se nos vuelve tan protagónico y al mismo tiempo es tan tramposo por eso, porque da la sensación al tener tanto detalle que nos puede mostrar más de lo que realmente nos puede mostrar. Y siento que pues que ahora que lo pienso, parte del regalo de haberlo verbalizado acá ha sido el desarrollar más conciencia de mi relación con las palabras para ver cuándo las quiero usar y cuándo prefiero usar otra cosa. Sí. Lo que enlaza con lo que iba a traer a continuación, que son las onomatopeyas. Entonces, bueno, esto en realidad no era, o sea, es un poco trampa porque, claro, todas ellas estaban escritas diferentes, pero si las sumo todas, también viene a ser una categoría en sí misma. Entonces, es esto mismo, o sea, en que entiendo que te salió como todo el libro así y te salió así, pero mirado desde aquí, entiendes que tienen una función o las usas, o sea, hay una conciencia detrás de usar tanta onomatopeya. Fue algo como que representar el sonido de las cosas. Fue algo que se fue desarrollando y que de hecho, si recuerdo bien, creo que la primera que aparece es la del bicho fue. Tal vez. Puede ser. Puede ser, porque creo que cuando empiezo a hablar de los bichofues hablo de su nombre y de cómo el nombre bichofue viene de que el sonido es bichofue, pues se supone que ese es el... Entonces, claro, lo escribo ahí
Y luego hay un punto en el que iba a hablar de los afrecheros y fue como, bueno, escribí el canto de los otros porque no voy a escribir el de estos, pero entonces, ¿cómo se escribe? O sea, porque el del bicho fue, pues es el nombre y es así, el otro no tiene, son como unas, o sea, es un tecleo de Sí. R's y F's. Yo tenía la lista, pensaba hacértela leer, pero pensé que era muy cruel. Era un poco cruel, pero bueno, era 25, 30, 40, no sé, en diferentes versiones. claro, no. Gatos, Claro, frailecillos, la ciudad, claro, ¿no? Todo está claro. representado con sonido. Pero lo que me pasó fue que, bueno, escribí primero el bicho fue, luego las otras fueron como que empezaron a salir y lo que me pasó fue una cosa muy visual, que verlo escrito me dio placer, fue, rompía con la textura del texto, ¿cierto? Que pues texto, textura, además el origen etimológico está ahí, que es tejido, ¿cierto? Y es como uno ve un texto, si ustedes han hecho el ejercicio de escribir la misma letra o cualquier cosa para que parezca un texto, saben que no parece un texto, o sea, para que algo parezca un texto necesita una textura específica y de hecho por eso en pruebas de impresión se usa un texto específico que simula un texto, pero no es un texto. Entonces, poner una palabra que no es una palabra de una tiene un efecto visual. Ahí, y cuando yo noté que eso pasaba, fue como, uff, acá me gusta lo que trae esto porque además me saca de la cosa que está pasando en el texto, o sea, yo dejo de estar en un párrafo de texto y ya, y hay algo, o sea, si yo abro una página en la que hay inmediatamente una onomatopeya, la encuentro, o sea, no la tengo que buscar, me muestra una anomalía dentro de la textura, y cuando noté que eso pasaba, lo quise seguir usando, porque fue como, esto es lo que yo quiero, o sea, como me gusta que estoy haciendo referencia a un lenguaje que no es verbal, se puede jugar a que es verbalizable, pero en el ejercicio de verbalizarlo rompe con la textura de lo que está ahí y me hace estar en otro lugar, como estar en dos partes al mismo tiempo. Toca esta parte tuya visual, ¿no? Como esta educación visual que también es muy importante en ti, y de repente convierte el texto en algo que se puede ver de otro modo. Sí, ¿no? bueno, y de hecho hay una, por ejemplo, de todas, solo hay una que está en mayúscula sostenida, para que la busquen. Y es muy intencional cuál es la que está en mayúscula sostenida con respecto a las que no. Buscad rápidamente. Esto a mí claro, también tiene un punto, la onomatopeya, como de infancia, ¿no? También la infancia está atravesando todo el libro porque vas haciendo como pues eso, tirar de recuerdos y relacionar lo que es en el aquí con lo que fue, como de dónde viene o si esas sensaciones es su punto de origen. Yo, de hecho, la idea que respecto al paisaje interno, que cuando busqué lo que decía, en plan, bueno, ¿quién dice esto? No sé qué, yo pensaba, bueno, ¿a qué me suena? ¿No? Pues pensaba en María Zambrano, pensaba en que tiene una idea remotamente similar, pensaba en Alberto Caeiro, el Pessoa, pensaba en Emerson, y entonces me vino a la mente una cita de Emerson que dice: el amante de la naturaleza es aquel cuyos sentidos internos y externos todavía están verdaderamente ajustados entre sí, aquel que ha conservado el espíritu de la infancia incluso en la edad adulta. Y esto ayer justo teníamos esta conversación y Mariana me decía que ella está muy activamente comprometida con el asombro y el agradecimiento diario de cosas las minúsculas. Y es así, tú la ves y yo realmente le digo... Parece loca. Sí, no, bueno, claro, parece loca para lo mal que estamos los demás, pero de verdad parece que es algo muy genial y no por eso te lo saqué en su día. Y esto me conecta con la idea del dolor que también está atravesando el libro, y hemos dicho antes que era una de las palabras importantes en el territorio de las emociones. Y si lees el punto 6, ya para terminar, está hablando de exactamente esto. Este es el de las, sí es este es el 6, el de las onomatopeyas. Empieza toda la vida he sido... no, perdón, es el 7. Ah, ok. Ya, ahora sí. Sí. Listo. Toda la vida he sido muy llorona y por eso me ha pasado muchas veces que otras personas no se toman en serio mi dolor y por eso me han dicho muchas veces que estoy exagerando. Lo he oído tanto que me lo empecé a creer y a veces yo misma soy la gente del pueblo que no le cree a la pastorcita que realmente no es mentirosa y que también soy yo. Y una y otra vez han venido lobos de verdad de los cuales la pastorcita advierte y a los cuales el pueblo ignora y por eso una y otra vez el lobo se los ha comido a todos. Pero la voz de afuera ya se quedó pegada adentro.
resuena como un zumbido y dice: exagerada, exagerada, exagerada. Ahora ya no sé qué siento. Quiero seguir llorando. Estoy deprimida o estoy cansada o estoy bien y estoy exagerando. Esto yo creo que muchas de las personas de aquí se podrán sentir identificadas, porque es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Sobre cómo nos han básicamente forzado a sentir el dolor como el resto considera que deberíamos sentirlo, ¿no? Entonces tú puedes, los niños, es bastante obvio que a la gente le suele molestar pues que un niño haga una gran pataleta por algo importante, pero no tanto por una ridiculez. Como aceptamos que, no sé, le han atropellado la muñeca o está muy disgustada porque le atropellaron la muñeca, pero por favor ya tienes que superar que el hámster falleció. Y eso, ¿no? O sea, nosotras que nos hemos enfrentado a duelos muy dolorosos por relaciones con otros seres que quizá no estaban siendo comprendidos de alguna manera, esa es una de las ideas que para mí son importantes, porque también permea todo lo que estás contando sobre, en fin, sobre una sensibilidad que cuesta de entender a los demás, obviamente, y que una tiene que reconciliarse con ella también de algún modo, ¿no? Porque obviamente como parece que no eres aceptado cuando eres así, eres extra. Sí, pues y es como el mensaje es básicamente no te atrevas a sentir mucho, pues, y que lo conecto con lo del asombro y el agradecimiento, y parece loca porque yo igual lo pienso a veces, o sea, es algo que yo de verdad procuro cultivar y con lo que estoy muy comprometida, pero yo hay situaciones en las que estoy así, yo digo, toda la gente que está alrededor de mí está pensando, esta persona está muy loca, porque es como toda la gente, y yo como, ¿vieron la hoja de este? O sea, por favor, miremos la hoja de este. Sabía que lo ibas a comentar. Sabía que lo íbamos a comentar, los limones. Pero es que es muy lindo, o sea, tiene la ramita, la hoja, es muy lindo, esto venía pegado a un árbol, esto lo hizo un árbol, esto era una semilla, o sea, cada cosa en la que uno se detiene es infinita, pero no hay tiempo. No hay tiempo porque este es un sistema en el que no hay tiempo de detenerse a mirar las cosas que son preciosas y por lo tanto tampoco, por supuesto, hay tiempo de sentarse a mirar y a experimentar las cosas que son dolorosas, muchísimo menos, pues porque son todavía menos convenientes. O sea, las que son lindas, pues por lo menos nos ponen de buen ánimo y entonces somos productivos o lo que sea, ¿cierto? Las dolorosas no, pues porque no, o sea, no hay tiempo para esto, hay que seguir adelante. Y yo creo que esto ha sido, bueno, como la pregunta de la casa y la pregunta del cuerpo, una pregunta que me ha traído la existencia, o sea, y me la ha traído la existencia, digo, porque esta experiencia específica de existir, que es de la única de la que yo puedo hablar con conocimiento de causa, por lo menos con algo de conocimiento de causa, ha sido, o sea, desde que llegué al planeta, desde que nací, desde que nací tengo el recuerdo de diferentes contextos, afortunadamente no tanto en mi casa o en mi familia más cercana, pero sí en el colegio y sí en otros espacios de esto, o sea, de esta voz de afuera que me dice que no hay tiempo y que lo que yo estoy sintiendo es mucho y que estoy exagerando para bien o para mal, o sea, que no es tan lindo como yo estoy diciendo, no es tan doloroso como yo estoy diciendo, no es tan importante como yo estoy diciendo. Y pues uno pasa la vida entera, o sea, yo me he pasado la vida entera así diciendo, pero ¿cómo así? O sea, pero si yo lo que estoy, pero para mí se experimenta importante, o sea, que en dónde pongo qué es lo que me están diciendo afuera y qué es verdad de lo que me están diciendo y qué es lo que estoy experimentando yo. Y pues específicamente con este fragmento que leí de la tristeza, pues bueno, decías que posiblemente otras personas que están acá lo han experimentado, y yo creo que la experiencia de la tristeza es una cosa que se vuelve súper densa precisamente porque no se permite que exista, no se permite que exista, entonces se llena de esta pregunta, ay, no es verdad lo que estoy sintiendo, entonces se llena de soledad y con la soledad viene la vergüenza y el miedo, entonces empieza a volver toda una cosa así enorme alrededor de algo, pues que es tan regalo de la existencia como cualquier otra cosa y es una información tan valiosa como cualquier otra información que llega al cuerpo y que atraviesa el cuerpo, y que para mí, bueno, hace poco estaba pensando, no sé por qué volví, o sea, como que agarré el libro y volví a leer justo el último capítulo
y fue porque alguien había dicho como diferentes maneras en las que han descrito el libro, como esto es una carta de amor a la tierra, o esto es, no sé qué, y yo pensé, esto también es una carta de amor a la tristeza, o sea, siento que es para mí la reivindicación de esta cosa que me han dicho que no tiene lugar y que siempre me han dicho que estoy exagerando, y es como, no, ha estado ahí por algo y me ha estado cuidando, y es importante que tenga su lugar, y yo estoy absolutamente convencida de que una de las cosas más urgentes que necesito, de todas las cosas urgentes, pero pues una cosa que para mí está en el centro de lo que estamos atravesando, pues como civilización y como especie, es la dificultad para estar con la tristeza, porque realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles, o sea, la tierra es bella y la belleza persiste, pero estos son tiempos muy tristes. De mucha pérdida y de mucho dolor, y yo creo que el hecho de que no nos estemos permitiendo sentir ese dolor hace que por lo tanto no nos permitamos acompañarnos en ese dolor y que lo estemos viviendo en soledad cuando podríamos estar como mínimo conteniéndonos los unos a los otros y conteniéndonos en la compañía del resto del mundo viviente, que es lo que no nos estamos permitiendo hacer porque nos decimos que la tristeza no importa. Entonces para mí es como también una pregunta y una búsqueda muy central. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo no tengo un reloj. Ya, ok, ¿no? Yo decía, vamos. Igual tendremos tiempo luego con la copa de vino. Bien, entonces, preguntas, si alguien, creo que hay un micro y si alguien se anima a preguntar cualquier cosa, tenemos un ratín más para preguntas. Y después me han dicho que hay la copita de vino y firmará Mariana también para quien quiera. Ahí va el micro. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Aquí, mira. Bien. Que vamos a romper el hielo. Gracias. Hola Mariana, bienvenida. Gracias. Esta no es una pregunta, es más bien un agradecimiento. Mi nombre es Lorena. Yo, vengo con mi compañera Valentina. Guío un espacio de lecturas feministas, decoloniales, en un espacio que se llama Mujeres Pa'lante. Es una organización de primera acogida de mujeres que migran, especialmente de Latinoamérica y del Magreb. Y creo que ha sido la lectura de tu libro, mira, y te lo digo y también me emociono, somos del mismo lado, ha sido una raíz fundamental para quienes estamos desarraigadas, que crecemos en nuestros afectos, en nuestros vínculos de manera rizomática, como líquenes, porque no tenemos nuestra tierra aquí. Y la lectura colectiva, porque la hemos hecho en conjunto, ha sido el libro territorio que necesitábamos en ese momento, ¿sabes? Como esa oportunidad de encontrarnos en las palabras de la isla que queríamos para estar y mirarnos en tu relato. Así que es un agradecimiento, y no sé si tú quieres decir algo. Bueno, ella es una de las chicas que vino al taller, de las más jóvenes del grupo. Hay mujeres de la Valentina hasta mujeres muy mayores que han migrado hace 30 o 40 años. Así que por sobre todo, muchas gracias por eso. Y nada, dejo el micrófono para quien quiera preguntar. Ay, muchas gracias. Gracias por decirme esto tan hermoso. Y gracias por leer el libro y por acompañarse ahí. Uf, gracias. Me conmueve mucho. He de decir, no lo he dicho, pero es un gran libro de club de lectura. O sea, si tenéis grupitos o queréis iniciar uno, da para muchísimo, en muchos sentidos, ¿no? Se pueden tirar 1000 temas, cada uno lo puede interpretar como quiera. ¿Hay alguien? Sí. Listo. Hola, mi nombre es Camila. Yo soy colombiana y bueno, además escuchándote a ti, como que me resonaba mucho en un proceso que yo estoy viviendo ahora como de reemigrar. Digamos que vine muy chiquita acá, luego me devolví a Colombia y luego volví. Y llevo 2 años, otra vez, y vino una amiga a visitarme y le dije que me trayera tu libro porque pues lo había visto y lo quería leer. Y un poquito como en la tónica que decía la compañera, como que me ayudó de verdad a reconciliarme con muchas partes de mi identidad que aquí creía que se estaban desdibujando y perdiendo, ¿no? Como, me va a emocionar yo también. Sí, como
como reafirmar de verdad ese sentir latino desde la ternura, desde la pasión, desde el amar desde diferentes esferas y planos, sobre todo, y como esa conexión desde la naturaleza que muchas veces yo he identificado acá desde un lado muy distinto y que no me representa, pero como volver a sanar y a reconciliarme con muchas cosas del mundo, ¿no? Y pues que eso lo recupero gracias a tu libro y a leerlo y pensar, claro, es que no estoy loca, ¿no? Y digamos, justo cuando empezaron y tú decías casi que en modo de justificación, como yo estoy acá porque soy su amiga, era como, no, claro, es que cómo no va a ser así, ¿no? O sea, como que a veces en muchas esferas nos ponemos en la parte más académica o lo que sea, pero pues claro, si eres tu amiga, ¿cómo no vas a estar acá, no? Como que, bueno, que todas esas formas de conocimiento y de relación las agradezco y las honro y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o paso ya al brindis por tu libro, Mariana, por los 20 años de Almadía, y así podemos conversar también un ratito más. Y yo simplemente recordarles, aprovecho que la próxima semana tenemos 2 actividades también muy especiales para esta casa. El martes tendremos a Hugo Jamioy, que Mariana tú sabrás, es un escritor, poeta indígena colombiano, amazónico, es el gran impulsor de las literaturas indígenas en Colombia. Entonces lo tendremos aquí junto a otra gran poeta, actriz, cantante también indígena del territorio del Brasil. Tendremos un recital poético con ellos 2. Vamos a hablar precisamente de estos ancestros, de naturaleza, nos van a compartir su canto, sus saberes, entonces están muy, muy cordialmente invitados y invitadas para que vengan el próximo martes a las 7 de la tarde aquí mismo en este espacio. Y el viernes 11 haremos una lectura ininterrumpida de Los Detectives Salvajes con motivo de la Diada de San Jordi y de los 50 años que se cumplen del movimiento infrarrealista. Esto lo haremos en la Biblioteca Gabriel García Márquez. Los cupos como lectores ya están llenísimos, pero acompáñennos por favor como oyentes y habrá algo muy especial que interrumpirá esa lectura para hacerlo muy a lo Bolaño. De nuevo, felicitaciones. Mariana estará, ahora le vamos a acercar una mesa para que ella pueda firmar también más cómodamente. Y atrás, ya saben, tenemos una copa de vino para que brindemos por la literatura, estas buenas historias, estas buenas editoriales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por venir, gracias por acompañarme, qué lindo. Gracias.